Aquí el Señor le concede a Daniel una tercera visión con relación al futuro, pero solo a partir del imperio medo-persa, porque Babilonia ya había entrado en colapso cuando fue dada la profecía. Ya vimos los paralelismos que existen entre los 4 imperios metálicos de la visión de Nabucodonosor y las 4 bestias de la visión de Daniel 8. Son la misma profecía presentada de diferentes maneras. Ya vimos también que Daniel 7 añade nuevos elementos al bosquejo de la historia, detalles como por ejemplo el surgimiento y las actividades del cuerno pequeño. Ahora, la visión del capítulo 8, que estudiaremos esta semana, coincide notablemente con las visiones previas y añade bastante información adicional. El relato se vuelve cada vez más detallado. El protagonista de la visión de Daniel 8 nuevamente es el cuerno pequeño, pero presentado de otra forma. No es un cuerno pequeño que sale de la cuarta bestia, como en el capítulo 7, sino ahora en el capítulo 8 es un cuerno pequeño que sale del macho cabrío. Pero la contribución de Daniel 8 es el énfasis en el santuario y lo que sucede allí en el tiempo del fin, o sea, el juicio. Mientras Daniel 7 muestra al tribunal celestial y a uno como hijo de hombre, Daniel 8 muestra la purificación del santuario. Entonces, la purificación del santuario celestial de Daniel 8 corresponde a la escena del juicio de Daniel 7. Bueno, para empezar, leamos Daniel 8, 3 al 5. Aquí se describe al carnero. Dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, querido, como explica el ángel en el versículo 20 de Daniel 8, el carnero con 2 cuernos representa al imperio medo-persa, y las 3 direcciones muy probablemente señalen literalmente las 3 conquistas principales de esta potencia mundial. Pero después aparece un macho cabrío con un gran cuerno que representa el imperio griego bajo el mando de Alejandro Magno. El hecho de que el macho cabrío se mueva sin tocar tierra, como dice la Biblia, significa que avanza con una rapidez extraordinaria. Este simbolismo refleja la rapidez de la conquista de Alejandro, que en Daniel 7 representa como un leopardo alado. Pero como lo indica la profecía, cuando el macho cabrío estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y dio paso a 4 cuernos que se extienden a los 4 cuadrantes de la brújula. Y esto se cumple cuando Alejandro muere en Babilonia en junio de 323, a los 33 años de edad, y su reino se divide entre sus 4 generales. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio para hablar nuevamente del cuerno pequeño. Daniel 8, 8 y 9 describe al cuerno de esta manera. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, ese Alejandro Magno, ¿no? Aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora mira,
El relato dice que el cuerno pequeño, este cuerno que hará grandes cosas, salió de uno de ellos. ¿A quién se refiere el profeta al decir de uno de ellos? Al interpretar este capítulo, los eruditos encuentran dificultad en definir quién es ese uno de ellos, de donde sale el cuerno pequeño. El problema básicamente está en la manera como termina el versículo y comienza el otro versículo. El versículo 8 termina diciendo, en su lugar salieron 4 cuernos de gran tamaño que se lanzaron contra los 4 vientos del cielo. Esos 4 cuernos son los 4 generales de Alejandro Magno que se dividen el reino cuando Alejandro muere. Y entonces el versículo 9 empieza diciendo, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. En una lectura correcta del idioma español, la expresión de uno de ellos se referiría a la última frase que menciona a los 4 vientos de los cielos. En ese caso, el cuerno pequeño saldría de uno de los vientos, o sea, de uno de los puntos cardinales de la tierra, no de los 4 generales. Pero el libro de Daniel fue escrito en hebreo, y hay que interpretarlo en el contexto hebreo. Y en ese idioma, la expresión uno de ellos también se refiere a uno de los vientos de la tierra. No hay duda. El cuerno pequeño no sale de uno de los 4 generales de Alejandro, sino de uno de los puntos cardinales de la tierra. Ahora, siguiendo el orden de los imperios presentados tanto en Daniel 2 como en Daniel 7, este cuerno pequeño simboliza a Roma, pero en 2 fases diferentes. La primera fase es la Roma imperial que derrota a Alejandro. Es una Roma que se desarrolla, que se expande en su plan horizontal de conquistas. Salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, dice el texto, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Los ejércitos romanos pues aparecieron en el occidente cuando aún era un poder pequeño y partieron hacia el sur, conquistando Egipto el año 30 a.C. Después crecieron hacia el oriente, conquistando a Grecia, Asia Menor y Siria en el año 64 a.C. Y después se extendieron hacia la tierra gloriosa, apoderándose de los territorios de Judea y Palestina el año 63. Esta expresión, la tierra gloriosa o tierra deseable, se menciona 3 veces en las Escrituras, fuera del libro de Daniel, y en cada caso se refiere a la tierra de Israel. Bueno, Roma en su fase imperial, militar, política, fue un poder conquistador. La historia registra todas sus conquistas. Sin embargo, a diferencia de los imperios anteriores que solo deseaban conquistar la tierra en el plano horizontal, este cuerno manifiesta también ambiciones verticales, o sea, hacia arriba, ambiciones espirituales. Intenta conquistar los cielos y atraer la adoración de los seres humanos hacia él. Entra en una lucha religiosa, se levanta contra Dios y hace guerra contra los que quieren permanecer fieles al Todopoderoso. Daniel 8, 10 y 11 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto, querido, nos lleva necesariamente a la tercera parte de este estudio. En este contexto, la expresión ejércitos del cielo, contra los cuales se levantó el cuerno pequeño, esta expresión ejércitos del cielo se refiere al pueblo de Dios que permanece aquí en la tierra, pero tiene ciudadanía en el cielo. Filipenses 3:20 lo confirma al decir, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. De esta manera podemos deducir sin forzar nada que los ejércitos que son perseguidos por el cuerno pequeño son los hijos obedientes de Dios en esta tierra, y las estrellas probablemente representen a sus líderes.
Los emperadores romanos persiguieron a los judíos y a los cristianos. Cuando Roma destruyó Jerusalén y su templo el año 70 después de Cristo, murieron más de 1 millón de judíos. Y durante los primeros siglos de la era cristiana, los emperadores Nerón, Decio, Diocleciano asesinaron a miles de cristianos que rehusaron adorar al emperador. No hay duda de que el cuerno pequeño, en la forma de Roma política, persiguió y maltrató a los ejércitos del cielo. Pero hay una segunda característica de este cuerno. Se exaltó a sí mismo al punto de hacer guerra contra el príncipe de los ejércitos. Los versículos 9 y 10 presentaron los movimientos del cuerno pequeño sobre un plano horizontal, mientras que los versículos 11 y 12 de Daniel 8 muestran una dimensión vertical, lo que indica el cambio de actividades de la Roma política ahora para la Roma religiosa. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos del cielo? En el libro de Josué, el comandante del ejército del Señor es un ser divino. En Josué 5:15 encontramos la siguiente declaración. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Este príncipe del ejército de Jehová, sin duda ninguna, es aquel que es llamado el príncipe de los ejércitos de Dios en Daniel. Pero ¿de qué manera el cuerno pequeño se engrandeció contra Cristo, contra el príncipe de los cielos? Bueno, al usurpar abiertamente el ministerio de Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad, Roma religiosa pues se exaltó a sí mismo contra el príncipe del ejército y cumplió lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4, que dice: el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Nadie puede sustituir a Cristo como mediador. Los seres humanos somos seres humanos. El pastor, el reverendo, el padre, son seres humanos. No podemos ocupar el lugar de Cristo como intermediario. Cristo, el pecador tiene que ir a Jesús directamente, sin intermediario humano. Ahora, la tercera actividad del cuerno pequeño es que quitó el continuo sacrificio y echó por tierra el lugar del santuario de Dios. ¿Cómo alguien puede quitar el sacrificio diario y echar por tierra el lugar del santuario de Dios? Bueno, al colocar la intercesión en las manos de los seres humanos, sacerdote, al establecer el uso del confesionario y al decir que en la comunión, en el servicio de comunión, se sacrifica nuevamente a Cristo, pues se ha eclipsado el ministerio celestial de Cristo, se ha manchado el santuario, se ha borrado o se intenta borrar de la mente de los seres humanos a Cristo como el único intercesor, el único intermediario. Vamos a la parte 4. En medio de los ataques del cuerno pequeño a Dios y a las enseñanzas de su palabra, aparece Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiere decir, después del devastador ataque del cuerno, se anuncia que el santuario será purificado. Bueno, para entender este mensaje debemos tener en cuenta que la purificación del santuario, que se menciona en Daniel 8:14, corresponde a la escena del juicio descrita en Daniel 7:9 al 14. Y como ese juicio tiene lugar en el cielo, el juicio de Daniel 7, pues el santuario también debe estar ubicado en el cielo. Entonces, mientras Daniel 7 describe la intervención de Dios en los asuntos humanos y la forma en que Él se relaciona con los asuntos humanos desde una perspectiva judicial, Daniel 8 describe el mismo acontecimiento desde una perspectiva del santuario. El santuario terrenal se diseñó según el modelo del celestial. Ahora, ¿hay un santuario en el cielo? Pues lee la epístola a los hebreos y no hay cómo discutir que hay un santuario en los cielos y que el santuario de Israel en la tierra fue construido siguiendo el modelo de ese santuario celestial. El santuario en la tierra, el santuario de Israel, servía
para ilustrar las amplias implicaciones del plan de salvación. En el santuario de Israel, todos los días los pecadores llevaban sus sacrificios al santuario, y ahí recibían el perdón de sus pecados confesados, ya que en cierto sentido los pecados se transferían al santuario. ¿Por qué? Porque el israelita iba, colocaba la mano en la ovejita, en el corderito, confesaba sus pecados, transfería sus pecados para la ovejita, pues la ovejita era sacrificada, la sangre era derramada y la sangre era llevada por el sacerdote al santuario. Por eso, en cierto sentido, los pecados del pecador eran arrojados al santuario, transferidos al santuario. Como resultado, el santuario se contaminaba, se manchaba. Por lo tanto, se necesitaba un proceso periódico de purificación para limpiar el santuario terrenal de los pecados registrados en él. A ese día se lo llamaba el día de la expiación y tenía lugar una vez por año, según Levítico capítulo 16. Pero ¿por qué el santuario celestial necesitaría ser purificado? Bueno, por analogía podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado a Jesús han sido transferidos al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaban una cantidad de animales, lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían permanecer firmes en el día de la expiación. Y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificase el santuario celestial, también sucedería lo mismo. ¿Cuánto más en el santuario celestial? Únicamente la sangre de Cristo nos libra de nuestros pecados en el día del juicio. La purificación del santuario descrita en Daniel 8:14 es la realidad celestial del servicio terrenal, porque en el servicio terrenal todo era simbólico, símbolo de la realidad que sucede allí en el cielo. Ahora, el mensaje de esto es básico. Como pecadores nosotros necesitamos la sangre de Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar en pie en el día del juicio, sin miedo, sin temor. ¿Por qué? Porque hemos transferido a través de nuestra entrega, de nuestra confesión personal a Cristo, le hemos transferido nuestros pecados y confiamos ahora que Él nos va a salvar y Él nos va a librar. Y entonces cuando comience el juicio no tenemos que tener miedo, porque es el Señor Jesús que nos va a defender. Vamos ahora a la quinta parte final de este estudio. Daniel 8:13 dice: Entonces oí a un santo que hablaba a otro de los santos. Preguntó aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea, la pregunta es: ¿hasta cuándo el cuerno pequeño va a atacar el santuario? ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño va a perseguir a los hijos obedientes de Dios? ¿Hasta cuándo el cuerno pequeño va a tomar las cosas espirituales, las cosas sagradas, la palabra de Dios, la va a torcer, la va a distorcer y va a cambiar todo en la mente de los seres humanos? ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí viene la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Este periodo profético debe calcularse sobre la base del principio día por año, lo que significa que las 2300 tardes y mañanas corresponden a un periodo de 2300 años. Ahora, si no fuera así, si fueran días literales, los 2300 días serían solamente un poco más de 6 años. Un tiempo completamente increíble, corto para que todos los acontecimientos de la visión hayan sucedido. Por lo tanto, debe aplicarse el principio de día por año. Daniel 9 ofrece esa información necesaria para entender esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero lo que importa de esta interpretación del diagrama, de cuándo empezó, cuándo terminó la profecía, lo vamos a estudiar la próxima semana al estudiar el capítulo 9. Ahora, lo que realmente importa al finalizar esto es que hay un pueblo de Dios obediente en esta tierra, que cree en el Señor Jesucristo con todo su corazón,
que confía en Jesús para su salvación. Un pueblo que muchas veces será perseguido, especialmente al final de los tiempos, será perseguido y atacado por un poder religioso que no aceptará la desobediencia de estas personas a lo que este poder determina, porque este pueblo obediente será fiel únicamente